Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches. Ya estamos de nuevo en su programa Fuego Cruzado. Mi nombre es Lilia Arellano. Estamos transmitiendo a través de su canal peninsular. Muchísimas gracias a quienes nos ven allá en Campeche, en Yucatán, aquí en su estado anfitrión, en Quintana Roo. Y esta noche vamos a hablar con quienes manejan el grueso de la clase trabajadora, con los sindicatos. ¿Por qué? Porque tenemos muchos asuntos en esa agenda pendientes que tienen que ver prácticamente con todas las familias de esta península. ¿Me acompaña, por favor, con esta cápsula y enseguida regresamos? La opacidad de los sindicatos. Mucho se habla en estos tiempos de transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, existen hoyos negros e ínsulas de impunidad. Existen feudos intocables. Los sindicatos, entre ellos. Los sindicatos son organizaciones gremiales que nacieron para la defensa de los intereses de sus miembros. En un principio, fueron considerados como instrumentos de resistencia social frente a los poderes económicos y políticos dominantes. A lo largo del siglo pasado, el no tan lejano siglo XX, los sindicatos jugaron un papel importante en las grandes transformaciones sociales, económicas y políticas que definieron un tiempo y una manera de concebir a la sociedad. Grandes luchas sociales por la justicia y la equidad fueron impulsadas por los sindicatos. Pero con el paso del tiempo, los sindicatos fueron perdiendo su naturaleza de lucha social y se convirtieron en instrumentos electorales, o lo que es peor, en feudos de familias y de grupos de poder. Hay muchos trabajadores que sienten y expresan que los sindicatos se han convertido en un fardo en sus espaldas, porque solo sirven para cobrar cuotas y para efectos de control y manipulación, de ser factores de contrapeso político y de representar los intereses de la clase trabajadora. Muchos sindicatos se han convertido en instrumentos de control. En nuestro país, país de contrastes, se da el fenómeno de millones de trabajadores que viven en condiciones paupérrimas, pero que tienen líderes sindicales que viven en la opulencia, en grosera ostentación de riqueza y poder. Romero Deschamps y Elvester Gordillo son solo unos cuantos ejemplos de esta insolencia y de esta burla a la sociedad mexicana. A muchos trabajadores les da lo mismo estar o no sindicalizados, y a muchos sindicatos solo les interesa firmar contratos colectivos con las empresas para cobrar las cuotas sindicales. Los trabajadores mexicanos se sienten desprotegidos a pesar de pertenecer a un sindicato. ¿A quién le rinden cuentas? Los llamados líderes manejan las cuotas sindicales como un negocio particular. Este es el tema que se abordará. Ánima a este Fuego Cruzado, un programa donde usted es el protagonista. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Permítame presentarle a nuestro panel de esta noche. Está el señor Isidro Santamaría, es líder de la Confederación de Trabajadores de México, de la CTM. Y bueno, permanece en esta posición ya desde hace 18 años, ¿verdad? ¿Eras flaco? Así es, Lilia. ¿Cuándo llegaste? Y bello. Ah, no, eso sí no te lo Sigo puedo yo siendo. creer. No te quieres, pero... ¿Ya en serio eras flaco o no? Sí, era ¿Y cómo le bastante hiciste? delgado. ¿Te engordó el liderazgo o...? La falta de oportunidad de hacer ejercicio. ¿Sí, de plano? ¿No caminas en las marchas con tu gente y eso? ¿No caminabas, Siempre, no lo y hacías? al frente. ¿Y entonces Las banderas cómo las hacía. engordaste? ¿Cómo lo hiciste? Porque yo Pues engordo es por parte. dragona, lo Pues ya reconozco. somos dos. Ah, bueno, entonces sí, pues, Me ¿verdad? encantan los tacos de cochinita. No me digas. Ah, a esta hora se antoja, ¿verdad? Y bueno, pues también está en representación de Mario Machuca, que es el secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de la CROC, Martiniano Maldonado. ¿Cómo estás, Martiniano? Bien, bien, Lilia, pues aquí mira, muy buenas noches. Fíjate que Todos pues nosotros ustedes. nos conocemos hace varias décadas. Así es. Yo no sé por qué no me acuerdo de tu líder, ¿eh? O sea, ¿hace cuántos años que llegó a Quintana Roo? Yo llegué aquí, bueno, en el 83, ¿verdad? Desde esa fecha, pues estamos por acá, en el ¿Y estado. él ya estaba? ¿Mario Machuca ya No, estaba? Mario llega aquí en el 95. Es ¿Y cuando cómo él- lo hizo para tan rápido? ¿Por qué fue a la muerte de nuestro amigo o qué pasó ahí? ¿Hubo sacudida? Bueno, no, precisamente, pues se dan ahí los reacomodos, ¿no? O sea, obviamente en toda organización sindical y en este caso,
compañero Mario, bueno, pues fue electo también ahí democráticamente por nuestros compañeros trabajadores a través de una asamblea que se hace. Tú eras de esos que les llaman jóvenes viejos, porque la verdad es que siempre te has visto igual, un poco más cachetón. Pues pero aquí no estamos, tienes Lilia, tantas canas, como se dice, ahí vas. Somos con juventud acumulada, ¿qué estamos? A la orden. Está también el profesor Rafael González Sabido. Él es líder del Sindicato Nacional de Trabajadores al servicio de la educación de la sección 25 aquí de Quintana Roo. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Muy buenas noches, Lidia. Muchas gracias por la invitación a tu programa. ¿Cómo está doña Elba, verdad? ¿Ya vio que no fue el Rafael ahí a declarar? ¿Ya lo vio? Yo creo que Sí, estamos iba a ser un pasando... agarrón así de pelense las comadres y sáquense las verdades, ¿no? Pero ahorita yo creo que estamos pasando por un momento diferente en el sindicalismo mexicano, sobre todo en el que respecta al educativo. Hay periodos que ya transitamos y que estamos dejando atrás, sin olvidar lo que hicieron por la organización sindical, por supuesto. ¿Y sí será? ¿Ya se dieron cuenta de de la nómina fantasma de la SEP? Oiga, lo que se haya llevado la chapaneca paisana nuestra, pues son migajas, ¿eh? Yo creo ¿verdad? que Migajotas. en ese sentido la reforma educativa vino Ándale. a sentar No, ahí le algunas dejamos, situaciones. ahí le dejamos. Tenemos que entrar, Ahorita tenemos que seguimos. entrar en ese rubro para que vayamos descubriendo algunas cosas que necesitamos darlas a saber. En representación de Pascual de la Cruz, que es el líder de la CTC, tenemos a Jerónimo Moreno Alonso. Él es secretario del Trabajo de esa organización. ¿Cómo está? Sí, muy bien, buenas noches a todos, Lilia. Efectivamente soy secretario de Trabajo desde hace 6 años, perdón. De 6 años para acá soy líder secretario de Trabajo de la Federación de Organizaciones Obreras de Quintana Roo. Yo me incorporo al sindicato en el 2000. En el año 2000, con el señor Pascual de la Cruz, ya existía la organización y de ahí para acá hemos venido trabajando en la organización con la compañera Elvia Antonio Luciano, que es la secretaria tesorera. ¿Y los campesinos aceptan estar en un sindicato? ¿O les cuesta trabajo esa aceptación? Porque tienen sus propias organizaciones. Claro. Bueno, la cuestión es que la organización tiene todo tipo de trabajadores, sí, de todos los gremios sindicales que hay, entre ellos los campesinos, no exclusivamente campesinos. Sí, es una central obrera a nivel nacional que dirige el licenciado Abel Domínguez Rivero. Nosotros estamos adheridos a la Federación de a la CTC, que es la organización que representa aquí el señor Pascual de la Cruz, es la Federación de Organizaciones Obreras de Quintana Roo, adherido a la CTC. ¿Y si realmente consideran ustedes que hay protección para sus grupos o fue una chiripa organizar su sindicato, después adherirse y luego, bueno, pues ahí la vamos llevando y vamos viviendo? No, claro que sí, ese es el fin primordial de los sindicatos, aglutinar a los trabajadores para la defensa de sus intereses. Y sí, desde luego que como organización nuestro fin primordial o la esencia del sindicato es la defensa de los intereses del trabajador. Obviamente que no en perjuicio de las empresas. Nosotros tratamos de coordinar a la par el trabajo de las empresas con el que nosotros hacemos. ¿Qué buscamos con ello? Bueno, evitar conflictos laborales, ¿sí? Que traigan y que trasciendan a los trabajadores. Básicamente es lo que hacemos. ¿Ya ven cómo es duro sentar a un licenciado en la mesa? ¿Verdad? Ustedes no sabían qué hablar y a él les faltó tiempo. Elvia Antonio Luciano, secretaria de Finanzas de esta organización en el Estado. Contador público, ¿verdad? ¿Y cómo van esas finanzas? Sí, es correcto. Pues ahí vamos. ¿No sienten los sindicatos feo todavía rebanarles, aparte de los bajos sueldos, las cuotas sindicales a sus agremiados? Pues realmente nosotros no, porque nosotros precisamente por eso trabajamos para ellos, para sus intereses. Realmente nosotros somos trabajadores de ellos porque ellos son los que nos pagan a través de sus cuotas sindicales. ¿Y sí hacen ustedes lo que les dicen sus agremiados o le hacen como los funcionarios que pues también cobran su sueldo de nuestros impuestos, pero pues ni nos ven ni nos oyen?
No, efectivamente nosotros trabajamos para ellos, en Si pro va de alguien ellos. y te grita y óigame, tú le dices, ay, patrón. ¿O no? ¿Verdad que no? Realmente no tenemos hasta ahorita no hemos tenido ese tipo de trabajador, ¿no? Que llegue, porque precisamente hay mucha comunicación, hay mucha coordinación con ellos. Y bueno, esa es la instrucción que tenemos de nuestro líder en el estado, don Pascual de la Cruz, la atención al trabajador, porque somos una organización que no solamente nos enfocamos al área laboral del trabajador. ¿Por qué? Porque a lo mejor en su área no hay problemas, pero fuera sí tiene problemas muchos compañeros tienen problemas de pensión alimenticia, de que si les llega caro su recibo de luz, de agua, su impuesto predial, o muchos tienen un changarrito ahí, una tiendita y no tienen dinero para pagarle a un contador. Y todo ese tipo de necesidades nosotros se lo damos a través de la organización, a través del Departamento de Gestión Social. En estos momentos, ¿cuál consideran ustedes, Isidro? Tú también, Martiniano, ¿cuál les consideran que es el nivel de vida real que tienen los trabajadores? Pues por lo menos en Quintana Roo. Pero ustedes saben, por sus organizaciones son nacionales, saben cuál es la situación en general. Bueno, en Quintana Roo es un estado sui generis que vive primordialmente del turismo. Y definitivamente eso, la industria del turismo permite llevar una vida bastante buena, porque si bien es cierto no da un buen salario, sí da un buen ingreso, producto de las diferentes remuneraciones extranominales, llámese propina, llámense contribuciones o comisiones que reciben los trabajadores en base al servicio que prestan. Entonces, honestamente, nosotros consideramos que nuestro salario medio en la entidad es arriba de 4 veces salarios mínimos de la zona B donde estamos catalogados, y eso le permite al trabajador vivir, si no excelente, sí vivir bien. Martiniano. Definitivamente hay diferencias en cuestión de bienestar económico de los trabajadores a nivel nacional, que preguntabas. Porque, digo, a diferencia de nosotros, porque efectivamente, como lo planteaba aquí el compañero Isidro, la situación es distinta, o quienes trabajamos y damos servicio para el turismo, quienes trabajamos en las zonas turísticas. Los salarios realmente son raquíticos, eso yo lo he comentado y lo he dicho. Son salarios muy bajos los que tenemos. Lo importante aquí es el que existan los ingresos a través de la propina, como bien se planteaba. Esto viene precisamente a equilibrar en cierto sector, ¿verdad?, de los trabajadores, porque bueno, hay otros trabajadores que no precisamente están ligados al turismo, incluso aquí en Quintana Roo. Te comento el caso de los que trabajan en los centros comerciales, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Pero si viviera el trabajador solamente del salario, definitivamente pues no sería un bienestar. No están siendo ustedes un tanto parciales por una razón. Según los comerciantes, según los prestadores de servicios, pues, y de acuerdo al número de trabajadores que existen y de habitantes que están en Benito Juárez, por ejemplo, por citar solo un punto como referencia, son muchísimos más los trabajadores que están fuera de los hoteles que dentro de ellos. O sea, son más los que trabajan en mayor número, están en las tiendas, en mayor número están en los restaurantes, en los pequeños comercios, salones de belleza, tlapalerías, etcétera. Ellos no tienen las propinas. Ellos sí tienen un salario mínimo que puede ser alto o puede ser bajo comparado con qué te puedas comprar con eso. Y el poder adquisitivo que esté en el suelo, bueno, pues hace que ese salario no sirva para nada. Ni 1, ni 2, ni 3. Definitivamente, lo que es realidad es que el salario mínimo no sirve para nada más que para poner multas, que hoy por hoy se está buscando desaparecer los salarios mínimos, no la comisión, que yo creo que debe de refundarse, pero hoy por hoy ningún trabajador labora por un salario mínimo, y es más, nos vamos más arriba, ningún patrón
se atreve a pagar salario mínimo porque no tendría trabajadores. Así de sencillo. Entonces yo creo que la industria del turismo es tan benévola que no solo da un buen ingreso, sino permite que ese buen ingreso permee a la gente que no recibe el estímulo de la propina. Hoy por hoy, ante la industria de la construcción tan constreñida, no hay trabajo en la construcción. Los albañiles, los trabajadores de la construcción sobreviven del trabajo que le dan los trabajadores de la zona turística. Y además pues sí, porque fueron sustituidos ingresos, como muchos otros trabajadores sin que hubiese ninguna organización que hablara de ello. Fueron sustituidos por una tecnología, por estos bloques que se ponen ahora de cemento, las paredes preconstruidas, pues todos los albañiles ya no se usan, como tampoco se usan los cobradores en los estacionamientos, como tampoco se usan todos los cajeros en los bancos. Entonces, toda esta situación tecnológica de avanzada, que en lugar de beneficiar a un país como el nuestro, ha generado desempleo. No estábamos preparados para eso y esa es la verdad. Teníamos más albañiles que ingenieros que hicieran casas o muros prefabricados. Y bueno, ahí están los resultados ahora. En los bancos sustituyeron a cuántos empleados. Entra uno a la sucursal y hay uno o dos, y el resto de las cajas vacías, por máquinas. Los estacionamientos permitían a cuántos no terminar sus estudios, porque tenían los horarios nocturnos o los de madrugada en un estacionamiento y la pasaban bien. La CTM no considera que una forma de progresar es oponiéndose a la modernidad. No, pero es tienes que sacarle estar el mejor preparado para beneficio. ella. Si hoy por hoy se comienzan a hacer casas prefabricadas, pues nosotros presuponemos, y así lo hacemos, que debemos enseñar a nuestra gente a hacer casas prefabricadas. ¿Y por qué no las enseñan antes? Si no, ya después, pues cuando ya aprendieron, ya acabaron de construir. Ya viene otra cosa. Yo creo que aquí tenemos que hacer un análisis puntual. Primero hay que analizar el contexto mundial, hacia dónde va, cuál es el rumbo que deben de tener nuestras organizaciones sindicales, porque es la parte fundamental de lo que tenemos que bajarle como sindicatos a los trabajadores. Cuando estamos viendo que hay una globalización en donde el tránsito de economías y de tecnologías se da con tanta facilidad, pero el tránsito de los trabajadores no. Entonces, en nuestros países queda un nicho de desempleo muy amplio, en donde tenemos que ir luchando nosotros para poder capacitar a los trabajadores. En el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, del CENTE, hoy estamos dándole una vuelta. Hoy estamos transformando este sindicato que teníamos en un sindicato de servicios. Primero, capacitación, que es lo que necesitan nuestros maestros, profesionalización, para que podamos nosotros hacer frente con los requerimientos del país, con los requerimientos mundiales. Y eso no es posible sin un sistema educativo en el cual avancemos todos juntos, sociedad, medios de comunicación, los 3 niveles de gobierno. Esto tiene que ser en conjunto con toda la gente. Me atrevo, hablando de la reforma educativa, sí era necesario. No voy a defender la reforma, voy a exigir que se dé la reforma, porque tenemos hoy que sentar las bases para poder hacer y tener gente que produzca para nuestro país, que produzca para nuestros estados. Y esta gente solamente va a poder salir de nuestras aulas, de las escuelas públicas. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer la defensa, ¿no? Sí, claro, porque hay campañas de éxito. La del tabaquismo, por ejemplo. Vemos que los niños hoy, si estás fumando, te dicen, fúchila, ¿no? Ay, esto qué feo huele, vete para allá. No fumes, que te vas a morir. O sea, ya hay observaciones que te hacen los niños. ¿Por dónde entró esto que te hace apagar el cigarro? Más que si se te planta un policía enfrente y te dice apáguelo. Un niño. Entonces, yo creo que queremos alcanzar, y nos dicen que mayores etapas de desarrollo y de bienestar, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, Europa es un continente con gente vieja. Nosotros somos un continente de gente muy joven, y nuestro país es de jóvenes, y de jóvenes maleducados. ¿O no?
¿Qué beneficios trajo la reforma laboral? ¿Cuáles? Definitivamente sí hubo beneficios porque sigue protegiendo hoy por hoy la Ley Federal del Trabajo y la permanencia en el trabajo, no el despido justificado, injustificado o la indemnización, sino la permanencia en el trabajo. Te dije antes de empezar el programa, préstame tus ojos para ver las cosas como las ves tú, porque como las veo yo, la verdad está acabando con mi salud. Tú las ves a tu dices, por eso estás tan gordo. Ay, perdón, tan gordo. Es la hora. Malprimiano. Bueno, toda reforma, por supuesto, que trae cambios, ¿no? Y en este contexto, bueno, vamos en general para el movimiento obrero, dentro de lo que se salvaguardó, pues, lo que es la autonomía sindical, el derecho a huelga. No, sí, ustedes quedaron bien protegidotes y sin dar cuentas y sin nada, ¿no? No, pues sí, ya, claro. Legalito, o sea, ya no hay nada que ocultar aquí. Vénganos a tu reino y nadie que nos pida cuentas. Pero dentro de esto, creo que de algunas cosas que ahí también importantes que hay dentro de este esquema de la reforma que se da, es que hoy nos obligan, de alguna manera, también a los sindicatos, pues también a rendir cuentas. Ay, ¿a poco Romero Deschamps rinde cuentas? Debe de hacerlo. Pues sí, pero no. Debe de hacerlo, yo creo, y además esto, por supuesto, debe hacerse con los trabajadores. Y bueno, nosotros ahí, de alguna forma, no le tememos al cambio que se ha dado en esta reforma, porque bueno, hay que irse adaptando a estos cambios, que son también importantes para el país, porque además de esto, viene el esquema de la productividad. Yo creo que dentro de estas reformas estructurales que están dando y obviamente dentro de la Ley Federal del Trabajo, pues hay que entrarle también al asunto de la productividad, porque ese es otro, esas son las nuevas modalidades, vamos, de que se venía hablando desde los años 90, pero no se había implementado, no se había estipulado tampoco en la reforma, se hablaba como tal, pero hoy eso no es de alguna forma una obligación integrarse a las comisiones de productividad para que los trabajadores, por supuesto, formen parte de ella de manera también mixta. Y es ahí donde tenemos que prepararnos, Lilia, porque tenemos que entrar muy fuerte a la capacitación también de los trabajadores, a su certificación. Sobre todo si queremos seguir siendo país maquilador, ¿verdad? A la educación, porque de otra manera, pues vamos a seguir también estancados. Es un problema también de educación, un problema educativo de todos nosotros. Hoy hablabas hace rato de los jóvenes, ¿no? Efectivamente tenemos muchos jóvenes, pero bueno, también jóvenes muchas veces sin la oportunidad también para que vayan adquiriendo también la experiencia, a falta precisamente de un trabajo, de un ingreso al esquema laboral de nuestro país. Creo que es lo que tenemos que ir viendo todos en conjunto, gobiernos, sociedad organizada y todo, para poder pues irnos adaptando a estos nuevos cambios y pues brindar las oportunidades para a nuestra nueva sociedad también, porque de lo contrario, pues nos vamos a seguir estancando en lo mismo. Usted quería decir algo, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros consideramos que la reforma efectivamente ya está. Sin embargo, bueno, es muy prematuro pensar que de la noche a la mañana van a surgir los cambios. Esto es paulatino, inclusive, bueno, nosotros revisamos nuestras leyes, nuestra Ley Federal del Trabajo, hay muchas situaciones que todavía no se llevan a cabo, preceptos que necesitan irse puliendo porque no fue una reforma integral, definitivamente. Entonces hay cuestiones todavía que en la propia ley se contradicen. Y eso obviamente que es trabajo de los sindicatos, de nosotros. Dentro de nuestros procedimientos, lo que vemos nosotros en materia laboral, en la defensa de los trabajadores, hay cuestiones que solo son letra, ¿sí? Que todavía no se lleva a cabo. Pero bueno, eso consideramos que tiene a futuro, que tiene que ir mejorando, y eso nos corresponde a nosotros. Porque, bueno, cuando hubo esta reforma, los empresarios dijeron, vamos a generar miles de empleos. Y naranjas, no hubo tal. Se le dio formalidad a las outsourcing con todo lo que esto significaba para las empresas, para los trabajadores, para los contratos que son de cada 28 días. Y después descánsate 3 y fírmame otro, y descansa otros 3 y fírmame otro.
Yo no sé si eso es un beneficio para la clase trabajadora. Tampoco sé si el hecho de que ya puedas ir a depositar para retirarte a un Oxxo o a un Electra o a cualquier lugar, pues sea un incentivo de ahorro y una prestación laboral. He visto cómo yo no sé si esto es modernidad, pero han ido desapareciendo todas las prestaciones que teníamos. Se desaparecen las pensiones. Resulta que de pronto, bueno, pues el de los ferrocarriles ya no tiene el fondo que había de liquidaciones, y el señor de Petróleos también dice que pese a la millonada que recibe, ya tampoco tiene para pagar las jubilaciones, y uno se pregunta, ¿y dónde está ese dinero? Y entonces, ¿qué clase de reforma fue esta? Una que permite la autonomía sindical con un efecto económico a todas luces, no visto, pues. Yo no entiendo si, o no sé, o no siento, o a lo mejor ya estoy muy vieja para acoplarme, que esta reforma sea lo que ustedes están diciendo, ¿eh? Ahora, entiendo su posición de líderes, aunque yo no sé si ustedes podrían platicar entre ustedes, irle a decir al Fantomas, por ejemplo, oye, Fantomas, no la friegues, revisa tus medidores de luz, estás fastidiando a cuánta gente, y tus trabajadores sí saben lo que está pasando. Nunca se hablan así, ¿verdad? Nunca se mete un sindicato con otro por respeto, ¿verdad? Por autonomía. Ah. ¿Y los que estamos en medio? ¿Qué flautas tocamos? Si me permites. Lo que hoy tenemos que hacer, y acabas de tocar este punto, interrelacionarnos entre los sindicatos para la defensa de los intereses de los trabajadores. Bueno, yo creo que hasta para decirle, oye, no la mueles, mano, vas a acabar con el negocio. Mira tu hijita cómo anda ahí con sus bolsotas y sus perrotes en primera clase, ¿no? O sea, aunque sea para eso, hombre, pues ya en medio de unos alcoholes, ¿a poco no se lo pueden decir? Pero hoy, lo que sí te puedo decir, en el sindicato, nosotros tenemos interpusimos un amparo hace ya algunos meses en materia laboral para que podamos nosotros transitar en lo que era la reforma educativa. Hoy tenemos nosotros blindados los conceptos de los trabajadores que recibían, no tenemos problemas con nuestro sistema de salud, tuvimos una reforma en el 2008, y esto nos está ayudando a transitar para el sistema de pensiones, que es lo que hemos estado trabajando para ir fortaleciendo el ingreso del trabajador y fortaleciendo su retiro. Obviamente las condiciones ya no son como antes. En cada uno de los estados, hablando del CENTE, tenemos diversas prestaciones que las hemos mantenido. Hoy que vamos a pasar del FAEP al FONE, que es donde nos van a pagar, es el fondo donde se le hace el pago a los trabajadores de la educación, y que antes, en el caso del FAEP, se le hacía directamente a los estados. Hoy el FONE lo va a hacer la Secretaría de Hacienda a nivel central, y se van a cubrir todos esos rubros que nos hacían falta, SAR, FOBISTE y demás. Esto beneficia al trabajador porque no se pueden obviar esos pagos, ¿no? Son los pagos que necesitan para poder nosotros retirarnos o adquirir una vivienda, en el caso de que así quisieran los trabajadores. Y tenemos las dos opciones. Le voy a decir una cosa, pasaron de ladrón menor a ladrón mayor. El Estado se ha quedado con todo, hasta con el dinero de los braceros. ¿Ustedes creen que se van a autopagar sus impuestos y que de veras tienen todo garantizado? ¿Es en serio? Después de todas las experiencias que tenemos, de todo lo que hemos visto, ¿se la creen? Ahorita me dices después del corte, porque mira, ya están correteando. Fuego Cruzado. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En
Scissors, encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-80-22 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Estábamos a medio sueño guajiro. No es medio sueño, porque esto se ve reflejado en los mismos salarios de los trabajadores. Si yo viera que no tuvieran o se aterrizarían en sus percepciones, entonces sí habría una preocupación real, porque ¿cómo se van a jubilar? ¿Qué van a estar cobrando de sus pensiones? Que lo hicieron con todos. De repente se desaparece y te dicen, ya van ustedes a ahorrar, ustedes solo su propio, y los que están, y los que alcancen a vivir también. Igual. Y la bolsota viene para acá. Ha habido un cambio. No quiero contradecirte en ese sentido, pero ha habido un cambio. Y hoy lo estamos viendo, porque cuando hablamos de comisiones, cuando hablamos de mucha gente que estuvo inmersa dentro de la Secretaría o del mismo gobierno cobrando los salarios de lo que no ejercían, hoy todo el mundo se está retirando. Hoy estamos quedando nada más los que estamos al servicio de los trabajadores y de las comisiones que se hablaban, que muchos decían que solo era para los sindicatos. También se está viendo, a ver, no solamente son comisiones sindicales, la comisión que ejercía un maestro que estaba frente a grupo, pero que además era director. Hoy tenemos que regularizar. O la comisión de un director que estaba como supervisor. Esas comisiones hay que regularizarlas también. Regularizar el sistema educativo implica mejorar. Mejorar y profesionalizarnos implica el aumento del salario. Pero esto tiene que hacer junto con el sindicato. Bueno, no podemos ser omisos de eso. Una reforma del sistema educativo, no de la enseñanza, no de la educación. Porque todavía no tenemos un libro de texto completo. Porque todavía no tenemos una proyección de enseñanza completa. Ahí vamos ya pues con la reforma educativa, ya nos brincamos de la laboral. ¿Qué hay? No hay nada, no hay un rumbo a seguir. No existe. No pueden seguir engañándonos con que vamos a regalar 200,000 tablets y que ahora ya, a lugares a donde, aquí mismo, si vas para Playa del Carmen, ya no tenemos servicio telefónico, se te ve el internet. Pues ¿de dónde quieren, hombre? Mira. Los maestros aquí
gran parte de los maestros de ustedes, si no nacieron aquí, si llegaron, si vienen de otras entidades, ni siquiera se han dado el tiempo para saber en dónde están parados, ni qué historia sobre el Estado, sobre la península, sobre situaciones tan importantes como mexicanos que debes conocer, tu conquista, las luchas, el porqué hasta de que exista una estatura de 1.50, 1.60 entre la gente peninsular y no el 1.70 para arriba que había antes, y cómo se alimentaban del ramón. Fíjate, empezamos a hablar del ramón, porque no es la tierra del maíz, es la tierra del ramón. Con los millones de mayas que había, es imposible que hubiese una cosecha de maíz que les diera de comer. Entonces era el ramón lo que los alimentaba. Hoy están viendo que vamos a comer ramón, porque es benéfico, es como el maná, ¿no? Solito cae. Y no saben. Entonces, ¿de qué enseñanza hablamos? ¿De qué reforma hablamos? ¿De cuál? Mira, necesitamos nosotros la inversión dentro de las instituciones. Una inversión que están haciendo los papás, porque ya te pidieron las hojas de papel bond, los lápices, los borradores, todo lo que necesitan, ya se los metieron ahí en las listas de... Y lo que tenemos que hacer, Lilia... La cuota voluntaria, ¿no le pueden correr a su niño? No, a ver, pregúntales. Pero lo sacan porque lo sacan, no los inscriben. ¿Qué les pasó a ustedes con sus hijos? O pagas o pagas. Esos son de las cosas que tenemos que acabar, del trabajo que se tiene que realizar en su conjunto. Por eso cuando empezamos con esta plática, hablé que teníamos que estar inmersos todos. La educación no solamente se circunscribe con los maestros, sino también con la sociedad, con los padres de familia, con los 3 horas de... Secretaría de la Enseñanza. Yo estoy de acuerdo. Y vamos a bajarle. La educación es en el hogar. Sí, para empezar. Ahora, ¿qué es lo que requerimos? Que todos participen. No puede estar ajeno un padre de familia a la institución. Estoy de acuerdo contigo, no se le debe de cobrar ninguna cuota voluntaria, pero ese es un arreglo entre los padres de familia, que no intervienen los maestros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Decirle a la Secretaría de Educación que tiene que invertirle a las escuelas para su mantenimiento, porque tampoco podemos dejar a los alumnos donde tengan espacios que propicie peligro para ellos y su persona, ¿no? Tenemos que hacerlo. Y se tiene que dar una comunidad educativa. Estamos convencidos nosotros que el cambio que tiene que dar este sindicato para con los maestros debe de obligar a la misma sociedad. No puede ser posible, y hablamos de 3 diferentes sectores, por ejemplo, 3 diferentes regiones. No es lo mismo la zona norte, la zona centro y la zona sur, de cómo debemos de trabajar en el ámbito educativo, donde debe de haber esas adecuaciones. Los padres de familia, si están inmersos, hablemos de la zona norte, y se hacen cargo de la educación de los niños de primera mano, que es en la casa, y lo trasladan a la escuela, y que sean participativos, tendríamos mejores ciudadanos. Porque los dejamos solos, porque no les prestamos atención, porque hoy estamos viendo que la televisión está educando a los niños. En eso tienes toda la razón. Y que tenemos que estar inmersos, no podemos ser omisos en eso. No, ahora, pero que entre la Secretaría. A los chamacos, sepan o no sepan, ¿cuántos de sus trabajadores llegan con la preparatoria terminada? ¿Todos, verdad que no? Definitivamente no. Y lo pusieron ahí como requisito mínimo para poder conseguir una chamba en intendencia. ¿Cuántos abandonan sus estudios en la primaria? Pero además ahora resulta que como maestro no los puedes reprobar. ¿Cómo no? Si no sabe. No les puedes llamar la atención, tienes que abrirles las puertas de la escuela, aunque lleguen tarde. Porque si no, pues esos niños se van a la calle a vagar, entonces más vale tenerlos aquí. Sí, que se levanten a la hora que quieran y después que agarren la escuela ¿de qué? ¿De guardería? No, la escuela tiene que ser una comunidad educativa de ahora de adelante. ¿No les puedes llamar la atención? Porque los papás te van a acusar en derechos humanos. No le puedes hacer una palmada al chamaco porque ya también te pueden perseguir por ¿cómo se llama? Por acoso. Ni siquiera puedes entablar una plática, pues como las que teníamos. ¿Tu maestro no te regañaba? ¿El tuyo no te regañaba? ¿No era tu cuate después? ¿O la maestra? ¿O de cuántas maestras te enamoraste tú? ¿De cuántas maestras te enamoraste tú?
De ninguna. ¿No? ¿Tú tampoco? No, chavalillo. No, por eso, pero luego de niños dicen, ay, yo sí, mi primer amor fue mi maestro. Lilia, mire, lo que pasa que, bueno, nosotros, mis compañeros aquí estamos hablando de mucho de la capacitación, pero realmente para que nuestro país cambie, para que nuestro estado cambie, todos los trabajadores tenemos que emergernos en ese mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros como trabajadores somos muy resistentes a la capacitación. Escuchamos capacitación, híjole, y decimos, no, pues mi hora de salida es a tal hora. Y aparte, a veces, aunque se haga dentro de su hora de trabajo, o sea, no es, y si llega, está sentado, pero por aquí está la capacitación y él está en otra parte. Entonces, así definitivamente también, si el trabajador o la ciudadanía no da de su parte, pues aunque hayan 1000 reformas, aunque nosotros como sindicatos estemos ahora sí que detrás de ellos, pues no vamos a cambiar. Y luego, pero si nos quejamos, si le echamos la culpa al gobierno, si le echamos la culpa a los maestros, y como decía usted, ¿no? Hay muchas mamás de familia que salen, que prefieren estar allá con la comadrita en el chisme y no se preocupan por sus hijos. Veía hay una cápsula que decía, bueno, de 10 padres, solamente 2 saben en dónde está su hijo en ese momento. De 10 padres, solamente 2 saben quiénes son sus amigos de sus papás, qué lugares frecuentan sus hijos. Entonces, la verdad que la educación empieza desde la casa, y esos son los fundamentos que nosotros debemos de darle como padre a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que este país realmente empiece a cambiar. Si no, pues nos vamos a estar echando la culpa ahora sí unos con otros, y no estamos haciendo nada porque nuestro país o nuestro estado cambie. Sí, claro, pero yo quisiera que nos vamos a tener que ir a otro corte, pero que al regresar me dijeran por qué no hemos sentido la presencia, la lucha de los sindicatos, tanto en el renglón gastronómico, de construcción, en el de los maestros. ¿Por qué no han peleado por guarderías lo suficiente? A sabiendas de que estos son puntos en donde la sociedad ha establecido un sistema de doble trabajo, de sobrevivencia, que obliga, porque pues, todos los productos son más caros. Aquí no te venden un peso de cilantro, no hay. Entonces, tienen que salir los dos a trabajar. Y no vemos que le hubiesen dicho a un hotelero, bueno, tienes 500 cuartos o 2000 cuartos, tienes X número de trabajadores, tienes que hacer 2 guarderías para garantizar que por lo menos el 20% de tus trabajadores tenga dónde dejar a sus hijos. ¿Por qué nunca los hemos visto emprender esas luchas? ¿Por qué nunca los hemos visto hablar fuerte sobre los maestros en las escuelas particulares y que esta reforma los alcance? Y tampoco los vimos reclamarle a la Secretaría de Educación. Pues tú fijas las bases, tú dices cuál es el plan de estudios en las normales y luego nos repruebas. Bueno, pues, ¿qué es esto, no? Cuando ya nos hiciste exámenes mensuales, semestrales, anuales, nos diste un título, nos aplaudiste y luego nos dices, fíjate que no estás capacitado para enseñar. ¿Por qué no los hemos visto? ¿Me contestan ahorita que regresemos del corte? Fuego Cruzado. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. En cuanto a las guarderías, a lo mejor porque no se ha publicitado, pero el trabajo se ha hecho y los trabajadores lo han sentido. En el caso específico de las empresas, al menos que yo conozca, Palas hizo 2 guarderías. Las guarderías han sido no solo pedidas, exigidas por los representantes obreros ante el Seguro Social. Es una obligación del Seguro Social dar guardería, porque el patrón paga porque den guardería. Pero aún así hay empresas, te digo, como el Palas, que hizo 2. ¿Cuántos trabajadores tiene el Palas? No te sabría decir el número. ¿Cuántos cuartos? Completo, tampoco. ¿Más o menos? Yo considero que tendrá unos 6,000 cuartos. ¿Cuántos trabajadores? 10,000. No, no creo. Debe, es 1.5, ¿no? 1.4 ya por 4, ya no. Es el punto 7, ¿verdad? No, hoy es el punto 1.1 si acaso. Recuerda que hoy son estamos 6,000 todo pues. incluido. 6,000. Sí. Vamos a ponerle. 6,000. ¿Cuántos niños le caben a sus 2 guarderías? ¿200? Están 300. hechos para 210, creo, cada una. Fíjate, el punto 2 o el punto 3. Pero el Seguro Social también ha hecho bastantes guarderías. O bueno, la verdad es que hoy no está haciendo guarderías porque cambió su forma de trabajar. Hoy subroga el servicio, hoy busca. Y luego no las inspecciona y están como las ABC de Hermosillo, ¿no? No, la verdad es de que al menos en Quintana Roo nosotros hemos estado muy al pendiente que todas las guarderías sean hechas ex profeso, construidas ex profeso, no habilitar casas o bodegas como se hizo desgraciadamente en ese lugar.
Aquí todas, sin excepción, fueron construidas ex profeso mediante las condiciones y normativas que maneja el IMSS, que son sumamente estrictas. Y por eso también hay muchos empresarios que temen meterle porque es mucho la inversión, pero aún así hemos conseguido muy buenos empresarios y hoy por hoy tenemos un buen número de guarderías. Sí, pero coincido aquí hicieron ese aspecto. Desde luego hacen falta guarderías, ¿no? Pero sí es una obligación del Seguro Social el construir guarderías, hoy desde luego la subroga, pero creo que se va avanzando, sin embargo sí es necesario, porque bueno, la cantidad de trabajadores que hoy tenemos, pues son, y sobre todo de madres solteras, que hay muchas y que trabajan, tanto papá y mamá, pues es indispensable que existan más guarderías. ¿Por qué? Porque bueno, el que es el patrón, pues paga una cuota obrero patronal, entonces es su obligación misma del Seguro Social hacer esto. Nosotros, por ejemplo, como organización en Playa del Carmen, para ser muy concretos, ahí tenemos una guardería que fue impulsada por la propia organización, que se compró el terreno, se construyó la guardería para efectos pues de dar el servicio también a los trabajadores y de alguna manera como sindicato coadyuvar también al ayudar y dar un mejor servicio también a nuestros compañeros, porque muchas veces, bueno, las instituciones por esta razón no pueden con el paquete por sí solos, y es donde también estamos entrándole. Por eso también nosotros estamos entrándole no solo fuera, vamos, el trabajador requiere de algunos otros servicios, tiene algunas otras necesidades fuera de su ámbito laboral. El sindicalismo tradicional pues era normalmente la relación obrero-patronal, trabajador-empresa, pero ese trabajador tiene necesidades fuera de, y es ahí donde nosotros estamos también trabajando, haciendo convenios de colaboración para efectos con instituciones de gobierno, con instituciones educativas, para efectos de, como bien se planteaba aquí, el trabajar mucho en la capacitación y la educación de los trabajadores, que por cierto, el día de ayer tuvimos un evento donde entregamos en este segundo semestre del año 576 trabajadores de certificación en competencia laboral, es decir, donde hemos solicitado al trabajador que se capacite para que pueda obviamente tener un ingreso mayor, y lo hemos establecido también ya en los contratos colectivos de trabajo, Lilia. Fíjate que por ejemplo, si una camarista está certificada, esa camarista certificada gana 20 pesos más del salario que normalmente de la camarista que no está certificada. Este es el reconocimiento, por ejemplo, al esfuerzo, a la dedicación en cuanto a esa certificación que debe tener en su fuente de trabajo. Y obviamente un trabajador más certificado, al que no está certificado, pues tiene el derecho y debe de ganar más. Y también ser impulsor además o ejemplo para que los demás compañeros también se capaciten. De esta manera venimos trabajando. Mañana vamos a tener una mega aplicación de exámenes de primaria y secundaria, donde van a ser 336 trabajadores, y de manera permanente venimos trabajando, Lilia, en ese esquema de trabajo y que tenemos como organización sindical, ¿no? Independientemente del trabajo que hacemos de pláticas de sensibilización contra la violencia intrafamiliar, contra la trata de personas, independientemente de todo esto, hacemos turismo social, de tal forma que ofrecerle al trabajador otras alternativas también de bienestar social. Y quizás me salió un poquito de lo que estábamos ahí, un poquito de bienestar social al trabajador, porque también el trabajador debe conocer, pues debe recrearse, más bien no solo es el trabajo en las fuentes de empleo, sino también el que vaya, bueno, a los parques temáticos que tenemos en nuestro destino turístico, donde quizás por el precio que tengan esos parques no puede ingresar, pero que hoy con los convenios que tenemos pueden ingresar de manera más económica, por supuesto, simbólico prácticamente lo que se paga, donde ahí se divierten, donde comen, donde toman su refresco, obviamente sin bebidas alcohólicas, ¿verdad? También eso.
De tal manera que como trabajadores también tenemos derecho a eso. Entonces es ahí donde venimos ahí trabajando, Lilia, ¿no? En el caso del sindicato de maestros, nosotros tenemos cubierto con guarderías propias de la Secretaría de Educación, tenemos con la delegación del ISSSTE subrogados, pero vamos más allá. Tenemos nosotros un sistema de educación inicial que va en el medio indígena o en las comunidades, donde también atendemos a los niños de 0 a 3 o 4 años, los propios maestros. O sea, que es amplio el servicio que estamos prestando para nuestros propios maestros, pero también para la comunidad. Y en el caso de lo que mencionabas, que es lo que estamos luchando nosotros para que las escuelas formadoras docentes tengan sus propios planes y programas estratégicos en donde podamos tener maestros de calidad que hoy se están necesitando para el fortalecimiento del Estado y del país, estamos incidiendo y alzamos la voz. Bien claro dijiste, no es posible que al mes de haber otorgado un título profesional y te acredita como trabajador de la educación y que puedes estar frente a grupos de manera idónea, te digan en un examen de oposición que no se puede, que no estás debidamente capacitado. Y esto estamos viendo que en quien está reprobando en la tarea no somos los maestros. ¿Quién nos está capacitando? Alzamos la voz, estamos trabajando para que se reformen los planes y programas y también pusimos un punto de posicionamiento en ese sentido. Ahora en diciembre, en noviembre vamos a tener ya un nuevo examen de oposición para los compañeros que salieron no idóneos, porque es necesario que tengan ellos la oportunidad, porque al final se educaron en un sistema educativo que no se ha cambiado, y que tengan la oportunidad de poder ocupar las plazas que tenemos aquí en el estado de Quintana Roo. No es posible que te digan que no eres idóneo después de que te certifican, de que te digan y que te pongan, te otorguen tu título profesional. Sobre eso trabajamos y hoy lo vamos a tener. Ya salió la convocatoria, pues vamos ojalá. A trabajar. Tenemos que quitarlo. ¿Por qué? Ya llegó al sistema educativo privado también, Todos aquellos que no pasen la profesionalización no van a poder también dar clases en el sistema educativo privado. Tiene que ser en su conjunto. Y esto tiene que ser con todos, pero tenemos que aprender a creer. Hoy no podemos hacer nada solo. La comunicación es importante para los trabajadores de base. La comunicación es importante para la sociedad, lo que estamos haciendo. Y decirle a los padres de familia que el 30% del ámbito educativo sí le compete a los maestros, a los trabajadores de la educación. El otro 70% se tiene que formar con todo, sociedad, con medios de comunicación, clero y demás. Tenemos que construir en su conjunto. Es muy difícil. Y dirás, serán sueños guajiros, pero no son sueños si nosotros ya estamos poniendo la maquinaria a trabajar. Hoy tenemos un Sistema Nacional de Desarrollo Profesional, le llamamos SINADEP. Hoy estamos capacitando a nuestros maestros a través en línea. Hoy estamos trabajando y haciendo convenios con derechos humanos, porque no es posible que al maestro se le esté acusando de lo que está ocurriendo en las escuelas, como el bullying, acoso sexual y demás, cuando aquí platicábamos de cómo crecimos en otro entorno y ámbito educativo. Ya había bullying, Ya habían a la mexicana. No. Pero si nosotros hablamos, sería una serie de reafirmaciones sociales que tenemos que pasar en el transcurso de nuestra vida. Yo creo que tenemos todavía, veo que traes ahí unos documentos. ¿Sí lo que es eso? De lo que hablaba. No, fíjate que ahorita ya no nos da tiempo, nos vamos a tener que ir. Pero, ¿qué tal si seguimos con otro programa de una vez? ¿Les parece? Porque tenemos muchas cosas que decir, como que apenas nos estamos calentando. Así que bueno, como en las telenovelas, la próxima semana tendrá usted el segundo capítulo, que tampoco va a ser el final. Gracias, muchas gracias a todos. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Verdad? Y bueno, pues también está en representación de Mario Machuca, que es el secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de la CROC, Martiniano Maldonado. ¿Cómo estás, Martiniano? Bien, Lilia, pues aquí mira, buenas noches. Fíjate que pues nosotros nos conocemos hace varias décadas. Así es. Yo no sé por qué no me acuerdo de tu líder, O sea, ¿hace cuántos años que llegó a Quintana Roo? Yo llegué aquí, en el 83. Uh-huh. Desde esa fecha, pues estamos por acá, en el estado. ¿Y ella estaba? ¿Mario Machuca? No, Mario llega aquí en el 95. ¿Y cómo lo hizo para tan rápido? ¿Por qué fue a la muerte de nuestro amigo o qué pasó ahí?
¿Hubo sacudida? Bueno, no, precisamente pues se dan ahí los reacomodos, ¿no? O sea, obviamente en toda organización sindical y en este caso, compañero Mario, bueno, pues fue electo también ahí democráticamente por nuestros compañeros trabajadores a través de una asamblea que se hace. Tú eres de esos que les llaman jóvenes viejos porque la verdad es que siempre te has visto igual, un poco más cachetón. Pues pero aquí no estamos, tienes Lilia, tantas canas, como se dice, ahí vas. Somos con juventud acumulada, ¿qué estamos? A la orden. Está también el profesor Rafael González Sabido. Él es líder del Sindicato Nacional de Trabajadores. Con las empresas para cobrar las cuotas sindicales. Los trabajadores mexicanos se sienten desprotegidos a pesar de pertenecer a un sindicato. ¿A quién le rinden cuentas? Los llamados líderes manejan las cuotas sindicales como un negocio particular. Este es el tema que se abordará. Anima a este Fuego Cruzado, un programa donde usted es el protagonista. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Permítame presentarle a nuestro panel de esta noche. Está el señor Isidro Santamaría, es líder de la Confederación de Trabajadores de México, de la CTM. Y bueno, permanece en esta posición ya desde hace 18 años, ¿verdad? ¿Eras flaco? Así es, Lilia. ¿Cuándo llegaste? Y bello. Ah, no, eso sí no te lo puedo yo creer. No te quieres, pero... ¿Ella en serio eras flaco o no? Sí, era bastante. ¿Y cómo le hiciste? delgado. ¿Te engordó el liderazgo o...? La falta de oportunidad de hacer ejercicio. ¿Sí, de plano? ¿No caminas en las marchas con tu gente y eso? ¿No caminabas, Siempre, no lo hacías? Y al frente. ¿Y entonces cómo engordaste? ¿Cómo lo hiciste? Porque yo engordo por dragona, lo reconozco. Pues ya somos dos. Ah, bueno, entonces sí, pues, ¿verdad? Me encantan los tacos de cochinita. No me digas. Ah. A esta hora se antoja el servicio de la educación de la sección 25 aquí de Quintana Roo. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Muy buenas noches, Lilia. Muchas gracias por la invitación a tu programa. ¿Cómo está doña Elba, verdad? ¿Ya vio que no fue el Rafael ahí a declarar? ¿Ya lo vio? Yo creo que estamos pasando... un agarrón así de pelense las comadres y sáquense las verdades, ¿no? No, pero ahorita yo creo que estamos pasando por un momento diferente en el sindicalismo mexicano, sobre todo en el que respecta al educativo. Hay periodos que ya transitamos y que estamos dejando atrás, sin olvidar lo que hicieron por la organización sindical, por supuesto. ¿Y sí será? ¿Ya se dieron cuenta de de la nómina fantasma de la SEP? Oiga, lo que se haya llevado la chapaneca paisana nuestra, pues son migajas, ¿eh? Yo creo ¿verdad? Que migajotas. En ese sentido, la reforma educativa vino a sentar algunas situaciones. Ahí le dejamos. Tenemos que entrar en ese rubro para que vayamos descubriendo algunas cosas que necesitamos darlas a saber. En representación de Pascual de la Cruz, que es el líder de la CTC, tenemos a Jerónimo Moreno Alonso. Él es secretario del Trabajo de esa organización. ¿Cómo está? Sí, muy bien. Buenas noches a todos, Lilia. Efectivamente, soy secretario del Trabajo desde... Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches. Ya estamos de nuevo en su programa Fuego Cruzado. Mi nombre es Lilia Arellano. Estamos transmitiendo a través de su canal peninsular. Muchísimas gracias a quienes nos ven allá en Campeche, en Yucatán, aquí en su estado anfitrión, en Quintana Roo. Y esta noche vamos a hablar con quienes manejan el grueso de la clase trabajadora, con los sindicatos. ¿Por qué? Porque tenemos muchos asuntos en esa agenda pendientes que tienen que ver prácticamente con todas las familias de esta península. ¿Me acompaña, por favor, con esta cápsula y enseguida regresamos? La opacidad de los sindicatos. Mucho se habla en estos tiempos de transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, existen hoyos negros e ínsulas de impunidad. Existen feudos intocables.
los sindicatos entre ellos. Los sindicatos son organizaciones gremiales que nacieron para la defensa de los intereses de sus miembros. En un principio, fueron considerados como instrumentos de resistencia social frente a los poderes económicos y políticos dominantes. A lo largo del siglo pasado, el no tan lejano siglo XX, los sindicatos jugaron un papel importante en las grandes transformaciones sociales, económicas y políticas que definieron un tiempo y una manera de concebir a la sociedad. Grandes luchas sociales por la justicia y la equidad fueron impulsadas por los sindicatos, pero con el paso del tiempo los sindicatos fueron perdiendo su naturaleza de lucha social y se convirtieron en instrumentos electorales, o lo que es peor, en feudos de familias y de grupos de poder. Hay muchos trabajadores que sienten y expresan que los sindicatos se han convertido en un fardo en sus espaldas, porque solo sirven para cobrar cuotas y para efectos de control y manipulación, de ser factores de contrapeso político y de representar los intereses de la clase trabajadora. Muchos sindicatos se han convertido en instrumentos de control. En nuestro país, país de contrastes, se da el fenómeno de millones de trabajadores que viven en condiciones paupérrimas, pero que tienen líderes sindicales que viven en la opulencia, en grosera ostentación de riqueza y poder. Romero Deschamps y Elvester Gordillo son solo unos cuantos ejemplos de esta insolencia y de esta burla a la sociedad mexicana. A muchos trabajadores les da lo mismo estar o no sindicalizados, y a muchos sindicatos solo les interesa firmar contratos colectivos